bautizados a sangre. ¿Usted sabe quiénes son? Toda una historia de las calles que llevan los nombres de las provincias de Puno, ¿no? Lampa, Puno, Carabaya, Zángaro. Están beneficiados los puneños en la toponimia limeña. Bueno, vamos a nuestro tema entonces. Queremos preguntarle a la señora Carol, cuyo partido no votó a favor de Gerí. Así es. Se opuso siempre a que sea el caso. Quisiera regresar a ese momento en octubre del año pasado. ¿Por qué ustedes lideraron la oposición al nombramiento de Gerí? ¿Qué es lo que sabían de él? Bueno, realmente ya sabíamos que había algunas situaciones incómodas, como yo lo dije en una entrevista. Y lo segundo, porque considerábamos que en este último año tendríamos que haber tenido también a un representante de la mesa directiva que no solamente genere confianza institucional, sino también que genere confianza hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, para ese momento nosotros apoyábamos al señor Cueto. Y bueno, ahora ya saben cuáles son las consecuencias de toda esa elección que se tuvo, y además no lo decimos nosotros, lo dicen los medios de comunicación, y también hay los procesos que se han venido siguiendo, en este caso para el señor José Gerí. Pero Fernando justamente se refería a los antecedentes, ¿no? Y acabamos de escuchar al presidente del Congreso, por ejemplo, que entre otras cosas reconoce que no se tomó en cuenta porque él dice que no se conocía la situación judicial o lo que había establecido la justicia con relación al señor José Gerí. ¿Esa es información que pesó en el apoyo que ustedes le dieron a la lista encabezada por el almirante Cueto? Mira, había el proceso de investigación sobre una supuesta violación. O sea, eso ya para nosotros decía mucho, ¿no? Entonces, lo otro, que efectivamente no nos generaba confianza, ¿no? Entonces, nosotros como bancada... ¿Por qué? Porque algunos le han reprochado el haber actuado como lobista cuando era congresista. Habían otros indicios, que lo que usted está diciendo, y también otros indicios respecto a la Comisión de Presupuesto. Entonces, nosotros con todos esos antecedentes evaluamos y quisimos que haya otra propuesta, en este caso que lo estaba liderando el señor José Cueto. Y además también considerábamos que era el momento de refrescar la mesa directiva, pero con un consenso totalmente responsable, ¿no? Entonces, porque yo estimo mucho a Flavio, pero ya Perú Libre ya está como 2-3 años en la mesa directiva. Entonces, queríamos también ir cambiando de alguna manera, no solamente los actores, sino también que a nivel de institución también se pueda fortalecer otros espacios, principalmente que tenga que ver con esos niveles de confianza hacia la ciudadanía. ¿Y usted, señor Flavio Cruz, qué sabía sobre el señor Gerí? Porque ya para entonces hablaba de su comportamiento en la Comisión de Presupuesto y se le atribuía a haber favorecido empresas. Lo que ha sucedido con los chinos después, cuando ya era presidente, parece no hallarse sino en la continuidad de un comportamiento anterior. Y hay quienes están especulando ahora que tras la decisión de revocar unilateralmente en el contrato de gobierno a gobierno con Francia, o por lo menos en lo que se refiere al grupo de ingenieros, hay también intereses de constructores chinos. No sé si sea verdad, pero ¿sabe usted algo sobre todo esto? Esperemos que no sea verdad. Saludos, amigos periodistas. Gracias. Igual a la congresista Carol Paredes, con quien es verdad tenemos quizá muchas diferencias, pero también alguna coincidencia, como esta lucha por la pensión digna por los cesantes y jubilados. Por ejemplo, en ese tema social estamos juntos como autores primigenios de los proyectos de ley. Quedémonos con este momento de armonía, por favor, por unos segundos. Vamos a la pausa. Correcto, para luego responder las razones de Perú Libre. Luego vamos a las cosas de fondo sobre Perú Libre, porque queremos saborear lo que nos ha dicho usted sobre su respeto por una destacada miembro de Avanza País. Vamos a la pausa entonces, Mabel. Estamos conversando con dos congresistas, la señora Carol Paredes de San Martín y el señor Flavio Cruz de Puno, que comenzó sus palabras acentuando las afinidades que había podido encontrar con su colega sobre todo a propósito de ciertas políticas sociales. Pero vayamos al tema de fondo ahora. ¿Cómo votó cuando hubo que elegir sucesora a Dina Boluarte? Perú Libre, usted mismo, ¿y cómo piensan votar hoy?
Bueno, nosotros es verdad, votamos a favor de la designación del señor Gerí como presidente de la República, porque muchas veces se nos acusa que somos tan radicales, que no vamos por la gobernabilidad, pues es falso, ¿no? Nosotros entendimos que en ese momento había que darle un beneficio a la duda al señor Gerí, porque es verdad que había un contexto confuso con algunos hechos, ¿no?, judiciales y todo. Entonces, a raíz de eso, aprobamos. Y luego también le dimos voto de confianza a su gabinete, porque también nos reunimos con el señor Álvarez y entendimos que era un momento en que había que pensar en el país. Y obviamente el señor Álvarez es una persona muy distinta al señor Gerí, pero me parecía que tiene un gabinete razonable para este momento histórico. En el Perú estamos en un proceso eleccionario, ¿no? Pero eso no significa un cheque en blanco. De manera que, otorgamos la confianza, pero de pronto a los pocos días empezaron una suerte de gestos que venían e iban, y con gestos no resuelven los problemas. Creímos que pararía. Vino esto del plan de seguridad, que ¿cuánto tiempo nos han tenido con eso? Y para nosotros la gota que rebasó el vaso fue el decreto de urgencia 010 respecto al proceso de implementación prácticamente de la privatización de Petroperú. A raíz de eso nosotros planteamos una moción de censura, ya por ese tema. Pero ya nadie quería firmar. Como viene de Perú Libre, no te firmo, tiene que ser el mío. Esas cosas pasan en el Parlamento. Pero ya luego dijeron que no corresponde censura, pero hagamos la vacancia. Entonces se impuso el congresista Montalvo, con respaldo de bancada y de partido, tenemos presentado la moción de vacancia. Consideramos que ese es el camino. Es más, el propio presidente lo ha dicho hace un momento, ha consultado a ilustres juristas del país. Creo que de 10, 8 han contestado, todos con opinión favorable que debe ser vacancia. Por lo tanto, hay una unanimidad y eso debería considerarse en el Parlamento hoy día. Quizás nos van a salir con que es la máxima autoridad, es el Pleno, y quizás vamos a estar con eso. Espero no haya una treta que luego nos genere mucha incertidumbre hoy día. Ahora, el propio Poder Ejecutivo tiene también mecanismos de autocontrol. Es decir, cuando un presidente se ve inmerso en situaciones como las que digamos, están en este momento en el contexto del ejercicio de la presidencia del señor José Gerí, los ministros también pueden decir algo. El señor Ernesto Álvarez ha defendido al señor Gerí. Ningún ministro ha renunciado ante los indicios que se han suscitado. ¿Ustedes creen que hubiera sido un camino mucho más sencillo que Gerí renunciara agobiado? Es decir, si hubieran renunciado ministros marcando distancia con lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, las contrataciones o los ingresos que no aparecen en una agenda oficial a Palacio de Gobierno. Es decir, tampoco hubo una autocrítica por parte del propio Poder Ejecutivo, hablo del Consejo de Ministros y del Premierato. ¿Cómo analizan eso? Bueno, yo considero primero que efectivamente si ellos son parte del equipo del señor José Gerí, y además son personas de confianza, no lo van a hacer, ¿no? O sea, y además ya se hubiese pronunciado. La historia demuestra que los ministros pueden eventualmente presentar su renuncia en desacuerdo con algo que, digamos, que hace el presidente, y de alguna manera si el propio Consejo de Ministros le quita el respaldo, el presidente en otros momentos de la historia se ha visto obligado a renunciar, porque el propio Consejo de Ministros le ha sugerido la renuncia. A la señora Boluarte le renunciaron 2 o 3 ministros al inicio de las muertes, por ejemplo. Y a Merino. Merino cayó porque varios renunciaron, entre otros el primer ministro Antero Flores Arauz. Sí. Pero también lo que se ha visto en estos últimos tiempos es que los propios ministros en muchos de los casos se han vuelto los voceros de su propia gestión, en este caso de los propios presidentes. Entonces, eso también, o sea, es una muestra más de esta última gestión. Y el otro tema también, lo que dijo el premier en algún medio, es que eso es producto de la inmadurez, como que estuviera recién aprendiendo, y cuando realmente la investidura presidencial, pues es el más, o sea, lo que nosotros tenemos que tenerle, o sea, bastante respeto, ¿no? Y además también el presidente es un referente hacia la ciudadanía. Y creo que estas cosas no han sido tomadas en cuenta por el señor Gerí. Esto no es un tema personal, este es un tema institucional, ¿no? Y no solamente es un tema institucional, sino cómo tú fortaleces la democracia y la gobernanza de nuestro país cuando tú ves que tu propio presidente está haciendo que prácticamente de su propia investidura como que si fuese cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo sí considero que efectivamente el señor Gerí no ha tomado con responsabilidad
la investidura que él está llevando, ¿no? Entonces, ahora, se han voceado algunos nombres. El almirante Cueto me parece que descartó la posibilidad el día de ayer, por lo menos en consultas que se le hizo vía medios de comunicación, pero suenan los nombres de María del Carmen Alba, el nombre de José María Balcázar, de la bancada de Perú Libre, también Roberto Quiabra, quien tendría que renunciar a su postulación a la presidencia de la República. ¿Quiénes más podrían estar en la lista y cómo ven ustedes el perfil que debería tener el sucesor de José Gerí en caso de consumarse hoy la censura? Bueno, yo veo ahí dos posibilidades, ¿no? O sea, en el caso del señor Quiabra ya no puede renunciar porque ya el plazo se ha acabado, o sea, ya se ha vencido. Por lo y tanto, lo segundo está entre Mari Carmen Alba y el señor Balcázar, ¿no? Entonces, o de repente hoy día podrían preparar otra propuesta, pero sí, o sea, esas son las posibilidades que hay, que en todo caso habría que esperar. Primero, creo que hay que esperar si se da o no se da la censura. No, pero hay que ir viendo sí, la trayectoria de la gente para que nos pase. Sobre Balcázar, recordamos muy bien lo que dijo sobre el matrimonio de niños y la manera relativizadora con la que él abordó casos de violación en nuestra selva. Así que hay que recordar sobre Balcázar eso para no repetir el mismo error de proponer a alguien que tiene verdaderamente antecedentes dudosos, ¿no? Desde Perú Libre nosotros estamos en condiciones de informar al país que hay un acuerdo respecto a que nosotros va por la vacancia, si se da ese escenario. Pero si se va a ir por la censura, ¿no? Por el poderío de votos que hay en el Parlamento, en una mayoría, entonces también vamos a respaldar la censura. Respecto al otro tema de candidatos para presidencia, Perú Libre no ha propuesto al señor José María Balcázar, dejamos constancia de ello. La propuesta viene de otros sectores, ¿no? Entonces, pero de darse el caso, bueno, de hecho, siendo un miembro de la bancada de Perú Libre, sería ilógico que votemos en contra de él, ¿no? Sí, a que pueda tener antecedentes. Claro, son situaciones que en ese momento se van a dar, ¿no? Lo que sucede es que, claro, si el Congreso o las bancadas que están coordinando votar a favor de censurar, que coinciden en que Gerí ya no puede mantenerse en el cargo, digamos, por una responsabilidad mínima con el país, deberían también al mismo tiempo estar pensando a quién le entregamos esa responsabilidad. El señor Rospigliosi acaba de decir que, bueno, que es lo que hay y que habría un vacío de poder. Literalmente, ¿esa es la situación ideal para el Perú? Bueno, realmente yo puedo decir ahí también su opinión bastante personal. Cuando nos conviene decimos que hay vacíos legales, que no está la norma, que no está esto, que no está... Pero cuando no nos conviene simplemente nos ponemos un pare. Entonces, yo sí considero que si nosotros el día de hoy censuramos al señor José Gerí, de manera directa se tiene que tener al nuevo presidente de la mesa directiva, presidenta de la mesa directiva, para que justamente tome las riendas del país. Y como en algún momento lo has dicho, Mávila, nosotros no podemos dejar ni un segundo los vacíos a nivel de gobierno. Entonces, esa es una responsabilidad que de una u otra manera nosotros tenemos que asumirlo, porque acá nosotros no podemos dejarle en una situación de inseguridad, de inestabilidad, y frente a todo lo que hemos venido viendo, por ejemplo, lo que el señor Gerí debería haberse dedicado es a garantizar las elecciones y a generar la seguridad interna del país. En este caso, lo que nos está llamando más la atención es que hasta el día de hoy ni siquiera un plan nacional de seguridad tenemos. Entonces se quiere decir que no está a la altura de asumir una gestión gubernamental. Que fue el motivo por el que se censuró a Dina Boluarte. Exactamente. Entonces, si eso se ha podido hacer, entonces ¿por qué otras bancadas dicen ahora que no sé, que hay vacíos? Y además, vacío respecto de quién lo reemplaza. De quién que va a tomar un tiempo. Y además, exactamente. Su censura. Hay varios líderes que le han pedido ya su renuncia, ¿no? Y creo que ahí debería colaborar de repente el señor Gerí, porque creo que está entendiendo el escenario, ¿no? Entonces, ¿para qué someterse a más? Lo van a golpear en el Congreso hoy día, hablo desde el punto de vista de los discursos. Entonces, someterse a eso y prácticamente por un tema de gravedad política ya se dio. Y
por economía procesal, política, también ya debería colaborar. Y vamos a la elección y evitamos el vacío de poder que no debería haber, porque en cada momento en Palacio de Gobierno se toman decisiones. Él apenas se ha censurado, o en el momento que renuncie, ya no puede tocar nada, no puede firmar nada. Entonces se elige, hay que investir a otro presidente para que prácticamente le entregue el despacho hoy mismo en Palacio de Gobierno. Y el país continúa. Esa es la salida. Señor Flavio bueno, el propio doctor Cerrón ha propuesto como líder de Perú Libre, ¿no? Usted ha dicho que quizás hay preparada una treta. Las tretas hay que preverlas para poder neutralizar. Usted es un hombre de experiencia. No le va a hacer. Experiencias que hemos pasado, o sea, pero ¿qué treta, por ejemplo, teme usted que una maniobra que puede ser esa cuestión previa que usted dice? Y ojo, el presidente no nos ha dado muchas claridades. Es que él mismo debe estar pensando qué puede pasar. ¿No? Puede darse que algunos congresistas planteen cuestiones previas y él va a tener que someter de inmediato a votación. Y si hay una votación mayoritaria respecto a que no sea censura, que sea vacancia, que es la que nosotros quisiéramos, lo respaldaríamos, corto, y ahí termina todo. Ya no hay censuras, vamos por la vacancia. Y eso toma varios días, ¿ah? Eso toma varios días. Toma varios días, hay que convocar, no sé, por eso digo, el poder, la capacidad creadora del Congreso también. Si una sesión convocada para censura se puede convertir en una sesión convertida a vacancia. No. Lo que ha dicho Rospigliosi, si fuera vacancia, pasa hasta marzo. Pasa hasta marzo. Por eso, ahí me refiero yo, que aparentemente pasaríamos todo a marzo. ¿Y esa es la treta? Supuestamente en política solo se puede especular antes de. Muy bien, en todo caso, muchas gracias por haber estado acá juntos. Ya los veremos por la televisión cuando intervengan en la sesión que comienza a las 10 en el local del edificio Faustino Sánchez Carreón. Ojalá que haga honor a esta figura enorme. Bueno, colaboraremos nosotros porque no sé si hay condiciones ahí, porque la tecnología, la votación, cómo la vamos a hacer, teléfono móvil, cómo va a actuar la oficialidad mayor, es toda una incertidumbre qué va a pasar, cómo estará acondicionado. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia, señora Carol Paredes y señor Flavio Cruz de Avanza País y Perú Libre respectivamente. Muchas gracias y muy buenos días. Fernando y Mávila. Nos vamos.